vuelta en CNN Chile. Vamos a hablar de una noticia que ha dado bastantes vueltas durante las últimas horas. Ustedes saben, el IPC, que si bien puede parecer muy técnico, ya estamos viendo en la vida cotidiana los efectos. Aumentó 1.9% en marzo, el mayor incremento mensual desde 1993. Este fuerte aumento tiene repercusiones directas, como ya les decía, en el bolsillo de la población, y vamos a conversar sobre este tema con el académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Bernardo Quiroga. Bernardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Hola, muy buenas tardes. Bernardo, con ustedes. Decíamos en la presentación, estamos bien interesados en poder analizar y llevar estos términos que a veces suenan bien técnicos a lo cotidiano, a la práctica. Y pese a que sorprendió, se esperaba menos, 1.9 en marzo, se informó también de un alza acumulada en 12 meses de 9.4. ¿Será un fenómeno persistente? ¿Podríamos ver, por ejemplo, de aquí a mediados de año, un alza sostenida, un alza acumulada que se acerca al 10%, que incluso lo supere? Sí, es altamente probable, porque, a ver, por un lado tenemos la gran ventaja en Chile de que el organismo encargado de mantener la inflación a la raya Sí. es el Banco Central. Y el Banco Central está haciendo todo lo necesario para que los precios no sigan subiendo. Pero obviamente hay presiones externas, hay un aumento importantísimo del gasto privado en un principio y ahora el gasto público, y eso presiona los precios hacia el alza. ¿Okay? Entonces, para la familia efectivamente, no nos olvidemos que el IPC es el termómetro que tenemos de la inflación, pero hay un montón de cosas que las familias se dan cuenta que los precios han ido subiendo, incluso un mayor porcentaje de este 9,4% que llevamos acumulado en los últimos 12 meses de inflación. La gente se da cuenta que los precios de los distintos bienes han subido. Y eso es posible que siga subiendo porque hay, como les decía, hay factores de gasto interno que están presionando los precios hacia arriba. El gasto interno significa que se está gastando más dinero. Claro. Y al mismo tiempo, externamente, tenemos un escenario de incertidumbre internacional que también influyen al respecto. Sí, eso te iba a comentar, Bernardo, precisamente, lo determinante que es el factor externo en todo esto. Bernardo, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, te escucho perfecto. Cuéntame. El factor externo hoy en día, pensemos que hay inflación en varios países a lo largo del mundo y por distintos motivos. Hay un alza en los costos de las materias primas, en el fondo el trigo, el aceite, y eso ha sido afectado por los cortes de la cadena de suministro que está afectando a Estados Unidos, a Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania definitivamente no coopera. Entonces, todos esos son factores que han hecho que la oferta se haya retraído un poco. Hay menos bienes y eso hace que los pocos bienes que tengan suban de precio. Y al mismo tiempo hay un aumento del gasto, por lo tanto hay mayor demanda. La mayor demanda significa que hay más personas disponibles a pagar por un bien y eso también empuja los precios hacia arriba. Además del precio de diferentes productos como por ejemplo los alimentos y del aumento de la UEF, que va al mismo ritmo que el IPC, ¿qué otros efectos podríamos llegar a observar a raíz de estas cifras que dimos a conocer el día de ayer? Bueno, un efecto bastante directo va a ser que como la autoridad monetaria es el Banco Central, el Banco Central, para tratar de evitar que los precios sigan subiendo, lo más probable es que va a utilizar la herramienta que tiene, que es la tasa de interés. Y la tasa ¿A cuánto de interés más podría probable es que vuelva a subir. Va a ser discreción del Banco Central como lo haga, pero no sería extrañar si que suba un cuarto de punto, medio punto más. Y eso también va a hacer que se vuelva más caro pedir préstamos, va a ser más caro poder pedir créditos. Entonces, y eso obviamente también va a afectar a un porcentaje importante de la población. Claro, eso es súper importante comprenderlo, Bernardo, que el Banco Central, su labor es contener esta inflación. Bueno, ha habido ya un alza de tasas que se ha informado anteriormente. Tú nos estás aquí proyectando en esta conversación que es probable que también vuelvan a recurrir a aquello para intentar contener lo que está sucediendo con la inflación. Ahora, también es importante entender que si el Banco Central no hubiese hecho aquello, estaríamos viendo números más altos y considerablemente más altos. Absolutamente. Sería opinología decirte cuánto más, pero efectivamente, cuando subieron las tasas en la vuelta anterior, efectivamente eso hizo que se redujera el gasto
privados, las personas, si bien tenían dinero en la mano para poder gastarlo, muchas personas en el agregado decidieron ahorrar ese dinero, ¿ok? Y ese ahorro efectivamente ayudó a poder retraer un poco el nivel de gasto que se venía trayendo con los retiros, con los subsidios que venían acarreándose. Y eso efectivamente ha podido frenar un poquito la tendencia alcista. Ahora, cuando ya veníamos en un mal pie con la pandemia, con las necesidades, con la incertidumbre provocada por un montón de factores internos y externos. Y ahora con la guerra, obviamente, todo ha ido presionando en la dirección que no queríamos. Nadie se esperaba, esperábamos que viniera una inflación importante, un IPC alto. Probablemente nadie se esperaba que el IPC llegara a casi un 2% en un mes, que fue lo que pasó en el mes de marzo. O sea, lo más probable es que cualquier estimación que se pudiera haber hecho era mucho más baja de la que se terminó observando. Bernardo, ahora, ¿cuánto más es especulativo, digamos? Bernardo, ¿cómo conjugamos dos elementos? Por una parte, esta misión de contener la inflación, pero por otro lado, satisfacer las demandas ciudadanas. Y en ese sentido, ¿te hace sentido, encuentras que son correctas las medidas anunciadas por el gobierno en materia económica? Mira, el programa de Chile Apoyo, que se anunció la semana pasada, efectivamente está tratando de ayudar, pero si uno se fija en los números, que se está aumentando el gasto. Aumentar el gasto, por necesario que sea, va a empujar los precios hacia arriba. ¿Okay? El trabajo de mantener la inflación acotada es trabajo del Banco Central. Al Ministerio de Hacienda, obviamente que le interesa también que los precios no sigan subiendo. Pero así como hablábamos que la herramienta que tiene el Banco Central para contener los precios es la tasa de interés, la herramienta que tiene el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es la política fiscal, la política de gastos. Y el programa de apoyo efectivamente va en la dirección de incrementar ese gasto lejos de reducirlo, por motivos que fueren, digamos. O sea, por las políticas, por las necesidades sociales, hay personas que efectivamente pueden necesitar y de hecho necesitan ese apoyo, pero eso lamentablemente tiene un costo. Ahora, Mario Marcel y su equipo efectivamente están tratando de que ese aumento en el gasto sea gradual, ¿ok? Pero efectivamente siempre hay que analizar los trade-offs, hay que analizar qué se sacrifica en qué dirección. Cualquier política fiscal que involucre aumentar el gasto va a aumentar los precios, ¿okay? Porque estamos en una vorágine inflacionaria, los precios van hacia el alza. Claro. Bueno, y por otro lado también... Lamentablemente, la tragedia de los que los precios vayan hacia el alza es que las personas que más se van a ver afectadas son las personas que no tienen capacidad de ahorro, son las personas que más necesidad tienen de seguir gastando, son las personas... Hoy en día el grueso del alza vino por el lado del petróleo y por el lado de los alimentos. Y las personas que más se afectan por esto son las personas con menos recursos. Claro, y por otro lado... Sí, Bernardo, perdón. No, por favor, sigan. Es que se me va la señal a ratos, pero bueno, ahí te tenemos de vuelta. Por otro lado, te quería comentar el proyecto de Quinto Retiro, que comienza ya su discusión parlamentaria durante los primeros días de esta semana que comienza, desde el día lunes y martes en comisión, y que claramente hay una postura muy marcada del gobierno respecto al proyecto de Quinto Retiro, y se ha dicho hasta el cansancio que podría agravar aún más este escenario de inflación que estamos enfrentando. ¿Cómo convencer a los parlamentarios que, sabemos, hay un sector que sí los apoya? Es que, a ver, en la realidad, si es que analizamos el escenario de los retiros, es bastante difícil tratar de convencer a nadie, y de tratar de convencer ni a los parlamentarios, ni a la opinión pública de que los retiros son lesivos, que lo son, cuando en efecto los mismos que hoy en día están en el gobierno, que apoyaron los retiros previos, son los que ahora dicen esto no va a ser malo. Era igualmente problemático hacerlo hace un año atrás. Entonces, en el fondo, hoy en día, ¿cómo se le dice a la gente que no pueden echar mano a sus ahorros cuando efectivamente esos ahorros, si ya antes se les dijo que eran de ellos y que podían utilizarlos y gastarlos a su necesidad, ¿cuál es el argumento ahora
Claro, porque el cambio de discurso ahora... El argumento es que van a seguir subiendo los precios. Claro. ¿Okay? El argumento es que eso va a recalentar la economía en términos sencillos, que va a seguir subiendo los precios. Pero las personas que tienen esa necesidad en el corto plazo, efectivamente quieren echar mano a esos recursos. Entonces, el tema de la retórica y de cómo se convence a las personas de que eso va a ser potencialmente muy negativo para su bienestar, tanto el futuro para sus pensiones, como en el caso inmediato del aumento de precios actual, va a ser muy difícil, ¿okay? Porque en el fondo se hizo una política responsable antes. Y las mismas personas que hoy en día muy abiertamente están en contra de ellos son las mismas personas que lo apoyaron en el pasado. Claro. Entonces, claro. en este instante, sería muy malo para la situación de inflación ingresar los retiros en términos de billetes, de circulantes en la economía. Sí. Pero la única forma a ver, el convencimiento de las personas no va a ser sencillo. Si no se puede convencer a las personas, más va a costar convencer a los parlamentarios que sienten que se deben a las personas que desean. Sí, claro. Claro, o sea, aquí también lo que decías tú, hay un discurso político que no se entiende porque muchas personas sostienen que quienes anteriormente apoyaban los retiros ahora están desde la vereda contraria, pero bueno, es un poco también cómo van cambiando los escenarios políticos, pero hay varios factores que analizar, Bernardo, ya estamos cerrando por una parte lo que puede provocar en materia de inflación, pero por ejemplo, la ciudadanía sostiene que si bien hay muchas personas que ya no tienen nada que retirar, gracias a los retiros muchas mujeres también han podido recibir deudas por pago de pensión de alimentos, que ese también es un punto importante que la ciudadanía defiende. Vamos a quedar pendientes a lo que pase durante la próxima semana. Sabemos, ahí comienza la discusión parlamentaria de este quinto retiro, que en verdad sería el cuarto, porque recordemos que el cuarto fue rechazado. Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo con CNN. Bueno, vamos a hacer un alto en las noticias, 4 de la tarde con 44 minutos. A la vuelta seguimos revisando más informaciones en CNN Chile. Conectar a todo Chile siempre ha sido